El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. En esta nueva temporada les damos la más cordial bienvenida porque vamos a tener proyecciones también de derecho sucesorio, cuestiones de testamentos, intestados y lo que siempre hemos manejado en cuanto a la gran problemática de los problemas que se derivan del derecho familiar. Igualmente, hay que reiterar que estos programas ahora son patrocinados por el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado en 1973, y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil, que fue creado en el año de 1977. Ambas instituciones tengo el privilegio de presidirlas. Vamos a hablar hoy primero con un experto, un maestro en estas materias, un compañero, el licenciado Eduardo Soucop Frías, a quien tengo el gusto de darle una gran y calurosa bienvenida y sobre todo reiterarle nuestro agradecimiento por aceptar venir, transmitirles a ustedes sus experiencias, sus conocimientos en las materias de derecho familiar, sucesorio y las que él domina. Eduardo, muchas gracias y bienvenido al programa. Al contrario, doctor, muchas gracias y merecidas sus palabras. El honor es para mí poder compartir este espacio con usted y con su distinguida audiencia. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pues para empezar, voy a formularles algunas interrogaciones. Voy a hacer una visión panorámica breve de la regulación jurídica de la sucesión legítima en el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI. Es decir, estamos hablando de las últimas reformas realizadas en esta materia. Bien entendido que la sucesión legítima, como sinónimo de esta palabra, se da cuando no se otorgó un testamento o el que sí se hizo no tiene los requisitos para producir efectos jurídicos. Frente a esto, surgen estas interrogantes que vamos a ir dando respuesta de acuerdo a lo que regula el Código Civil citado. ¿En qué casos se abre la sucesión legítima? En esta hipótesis, ¿quiénes tienen derecho a heredar? ¿Cuáles son las reglas generales para considerar el parentesco y hasta dónde para heredar? Pero también, en este caso, porque no hay un testamento, les vamos a hablar más adelante de la sucesión prácticamente en la familia, es decir, respecto a los hijos, los nietos, es decir, los descendientes, pero también de los ascendientes, los padres, los abuelos, los bisabuelos, dependiendo si estamos hablando de familias longevas. Pero también, y esto es fundamental, distinguida teleaudiencia, en la sucesión legítima, la cónyuge o el cónyuge que sobrevive tiene un tratamiento jurídico también especial. Y después vamos a ver hasta dónde el parentesco en la línea colateral igual o desigual permite a parientes lejanos tener derecho a la herencia. Por supuesto, haremos una mención importante, es un caso clásico, de cómo se reparten los bienes en un concubinato cuando muere cualesquiera de los concubinos y no hicieron testamento. Para cerrar esta exposición hablaremos en su momento de que si no hay familia
no hubo testamento, no hay parientes, surge una institución denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México. Y para terminar, para completar esta serie de programas tan importantes con la voz autorizada del licenciado Eduardo Socó, haremos menciones sobre qué disposiciones de la ley se aplican de la misma manera a la sucesión legítima de la que estamos hablando, pero también a la testamentaria. Con este panorama, mi querido Eduardo, valdría la pena, salvo tu mejor opinión, y dada el nivel cultural de las personas que nos ven, que siempre está al nuestro, señalarles, por ejemplo, un concepto, una definición, en qué consiste y dejarte a la audiencia para que tú dispongas de lo que quieras. Muy amable, doctor. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, arrancamos con un concepto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la transmisión del patrimonio de una persona, ya sea a las personas a las que él decida, en este caso la sucesión testamentaria, o bien la ley dispone, para el caso de que no existe esta disposición testamentaria, a quién le corresponden estos bienes, que justamente es el tema que nos ocupa. Derivado de esto, y aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho civil y de derecho familiar, de la cual usted es autor, doctor, encontramos que la sucesión legítima es un hecho jurídico involuntario que genera consecuencias legales. ¿Por qué hablamos de un hecho jurídico involuntario? Porque en vez de que reine o sea la voluntad del autor de la sucesión o del propietario de los bienes quien determine a quién y de qué forma le van a corresponder, es la ley quien lo determina bajo determinados supuestos. ¿Cuáles? En principio, ¿quiénes tienen derecho a los bienes que me corresponden a mí como propietario de los mismos una vez que yo ya no esté o que falte? Mis hijos. A falta de mis hijos, ¿a quiénes les corresponde? A los padres. Más adelante ya tocaremos de una manera directa y un poco más clara algunos casos y algunas excepciones a lo que recién comento. Posteriormente, los parientes colaterales, hermanos, sobrinos. En último caso, el matrimonio, en este caso la esposa, el esposo, o la concubina o el concubino. Para el caso supuesto de que ninguna de estas personas exista o pueda aspirar a mi sucesión a los bienes que yo en vida construí y obtuve, entonces, como último aspirante a esta sucesión, entra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para la Ciudad de México en este caso. Muy bien. Porque estamos en el análisis del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XX. Gracias. Muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, ya escucharon ustedes la claridad de la expresión y sobre todo esta mención, voy a reiterar de lo que él dijo, porque es muy importante. ¿Qué es un testamento? Es un acto jurídico, voluntario, solemne de derecho familiar, que a usted, dueño de los bienes, le permite crear, transmitir, modificar y distinguir derechos, obligaciones de lo que usted tiene, las que no se terminan cuando desaparece la persona, y su última voluntad expresada en ese testamento va a pasar encima de lo que dijo el maestro Socó. ¿Por qué? Porque también lo señaló acertadamente como jurista, que la fuente de las obligaciones, si usted no hizo testamento, la ley, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, suple su voluntad, dice a quién le toca, qué porcentajes, quién tiene derecho. Cuando usted, si hubiera hecho un testamento, hubiera determinado lo que iba a ocurrir. Entonces, el hecho jurídico, como lo señaló el licenciado Socó, es hecho involuntario, porque en realidad la muerte es algo que llega y sorprende como hecho, pero tiene efectos jurídicos. Y llevado al derecho sucesorio, hereditario o llamado también derecho familiar patrimonial, fijarse bien en esto, solo va a producir consecuencias jurídicas que ordene la ley,
Por eso se llama sucesión legítima. Y la enumeración que hizo el licenciado Jacob es precisamente para llamar la atención de ustedes, y de aquí una primera premisa o conclusión sería: teste. Es más fácil si usted hace un testamento y le quita problemas a su familia que si muere intestado. Ahora, el maestro Jacob seguramente va a profundizar en este primer supuesto que ya mencionamos de quiénes tienen derecho a esto, Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, en principio, como comentaba, ¿quiénes son los que tienen derecho respecto al patrimonio que yo una vez que falto dejo? Serían mis hijos, serían los descendientes en primer grado. Junto con los descendientes en primer grado, para el caso de que mis padres sobrevivan a mi fallecimiento, ellos les corresponde una parte por cuanto hace únicamente alimentos. Si estamos hablando en el caso de que son mis hijos junto con mis nietos o los hijos de mis hijos, entonces aquí entramos ya en un supuesto distinto, porque la herencia no se divide en partes iguales entre todos sin tomar en consideración el grado que tienen de filiación respecto del autor de la sucesión. Es decir, o me explico, por una parte están los hijos, los descendientes directos, si uno quiere, del autor de la sucesión, y posteriormente están los nietos de ese autor de la sucesión o de esa persona que fallece. Entonces, ¿cómo es que entran a la aspiración respecto de este patrimonio? Los hijos entran por cabeza, los nietos entrarían por estirpe. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que aspira o entra a una sucesión por cabeza es que adquiere de manera directa este porcentaje o parte de la sucesión que le pudiera llegar a corresponder. Y por estirpe es a la persona a la que en un principio le hubiera correspondido este mismo porcentaje, divide este derecho entre cuantas personas dependan o puedan sustituirlo en esta sucesión. Sería todo. Muy bien, Eduardo, ¿no? Pues realmente es para nosotros muy agradable escuchar, nosotros también aprendemos, porque es una materia complicada. Tratamos de aplicar alguna teoría pedagógica, de ser explícitos, inclusive reiterar para que no haya ninguna duda. Pero aquí, mi querido Eduardo, hay algo que la gente debe saber y que es muy importante. ¿Qué pasaría si sí otorga el testamento y no produce efectos jurídicos? Entonces aquí esto nos permitiría escuchar de ti en qué casos se va a abrir la sucesión legítima, porque ahí vamos a encontrar que también hay que hayas otorgado testamento y esté mal. Sí. Así que sería bueno saber estas hipótesis que regula el Código Civil en esta materia, ¿no? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, encontramos estos supuestos dentro de los artículos 1599, 1600 y 1601 del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI. ¿Qué supuestos son los que marcan estos artículos? Cuando no existe un testamento, que el testamento que se otorgó sea nulo, que el que se otorgó haya pedido su validez. Posteriormente, cuando el testador no haya dispuesto de todos los bienes dentro de su testamento, que aquí recuerdo un caso muy específico hablando de cuando existían todos estos testamentos ordinarios y extraordinarios, el testamento público cerrado. ¿Qué es el testamento público cerrado? Un testamento que se hace al momento de realizar o llevar a cabo una escrituración de un acto de compraventa, un acto de transmisión de propiedad, en el que yo dispongo única y exclusivamente de este bien inmueble para mis herederos, para determinadas personas. Pero no englobo la totalidad de derechos que yo como persona tengo dentro de mi patrimonio, simplemente estoy hablando de este bien en específico. Entonces, en este supuesto, tengo por una parte un testamento para determinado bien y para determinadas personas, y el resto de mis bienes o mi esfera patrimonial la meto a la sucesión testamentaria se abriría, discúlpeme, la sucesión testamentaria para que los aspirantes lleguen a obtener estos derechos, cargas, obligaciones, deberes que engloban mi patrimonio. Posteriormente, un quinto supuesto de por qué se puede o se debe abrir la sucesión legítima, discúlpeme, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. Un sexto punto, en el caso de que el heredero muera antes que el testador, así como cuando el heredero repudie la herencia o cuando se ubique en alguno de los supuestos de incapacidad para heredar si no se hubiera nombrado heredero sustituto.
Así también, si existe un testamento válido, pero en el que no deba o no pueda sustituir la institución del heredero. Aquí, por ejemplo, viene a colación o recuerdo qué sucede en caso de que una persona haga el reconocimiento de un hijo dentro del testamento. El hijo, discúlpeme, el reconocimiento queda, no se invalida, pero puede ser que la institución de heredero, el albaceazgo designado, la institución de legatario, no puedan surtir los efectos por determinadas circunstancias. Mas no así este reconocimiento importantísimo por el cual yo reconozco derechos y filiación hacia determinada persona que desciende directamente de mí. Como último supuesto es que el testador haya dispuesto legalmente solo de una parte de sus bienes y el resto de ellos forman la sucesión legítima. Esto, como comentaba, creo que se relaciona de manera directa con el hecho de disponer solamente de una parte de los bienes, olvidando el resto de los bienes de los cuales conforman mi esfera jurídica patrimonial. Esta lista, esta enumeración es muy importante, complicada, porque el legislador dispuso en 3 numerales, los que mencionó el maestro Sokop, es los casos que nosotros al analizar y transmitirles a ustedes, llegamos a la conclusión de que hay 10 supuestos jurídicos diferentes. Entonces, este primero del artículo 1599, donde recuerden ustedes que las normas de derecho familiar y sucesorio son de orden público e interés social y se imponen a la voluntad del testador si él no siguió las reglas de la ley, o esa norma dice, aquí van a heredar estos parientes, con la máxima de que los más próximos eliminan a los más lejanos. Entonces, esta primera hipótesis que voy a leer dice el artículo 1599, para hablar de la apertura de la sucesión legítima, la herencia legítima se abre y tiene 4 supuestos, que son 4 números romanos, pero son más que 4. Dice la primera, cuando no hay testamento, es decir, no hay mayor explicación porque no hizo testamento, pero resulta que lo orientaron mal, que lo hicieron mal, que la autoridad notarial o el notario, el que haya sido, no lo aconsejó en forma adecuada. Entonces, en el mismo, la fracción 1 dice, es otro supuesto, o el que se otorgó es nulo. Entonces, aquí entramos a una materia técnica muy importante, que es la teoría general de las nulidades. Y llevado esto al derecho sucesorio, nos plantea que para los mismos abogados, para los notarios, para los jueces, es una materia muy delicada de la nulidad porque existe la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y aquí el legislador simplemente dice, el que se otorgó es nulo. Y desde nuestra perspectiva, esto es algo que seguramente tú ratificarás, mi querido Eduardo, ¿qué clase de nulidad afectaría a ese testamento? Creo que es de alguna manera complicado definirlo como una sola nulidad, doctor, porque bien puede ser absoluta o bien puede ser relativa. Y regreso al comentario hecho en la exposición anterior. ¿Qué sucede si yo reconozco a un hijo dentro del testamento? El testamento puede que sea nulo, pero el reconocimiento subsiste. Entonces, aplica una nulidad relativa, una nulidad absoluta. Para mi parecer, creo que podríamos hablar incluso de las dos nulidades. Pueden subsistir algunas instituciones dentro del testamento y otras no. Entonces, más que hablar de la nulidad del testamento, a mi parecer, creo que sería importante
considerar que puede haber nulidades respecto de las figuras plasmadas en ese testamento. Llámese heredero, llámese legatario o llámese albacea. Entonces, el legislador es del dominio público todo lo que regula de las nulidades dentro de los supuestos de los 3.074 artículos del Código Civil, menos los de derechos de autor que están ya en una ley federal. Nunca el legislador nos ha dicho, como ocurre en este caso, dice, o el que se otorgó es nulo. Vamos a hacer a un lado el reconocimiento del hijo. Se otorgó el testamento y se va a hacer un procedimiento en el que este va a ser nulo. Nomás que ya pasaron 10 años. Eso es común. Sí. ¿Qué clase de nulidad? Que el legislador no lo dijo, lo vamos a decir nosotros, va a afectar este testamento. Una nulidad absoluta, doctor. ¿Por qué? Porque no produce consecuencias de derecho. No es susceptible de perfeccionarse por la persona que otorga el acto. No cumple con los elementos esenciales del mismo y por ende no puede producir efectos. Pero el legislador nomás dijo es nulo. Sí. Pero nosotros aquí vamos a decirle a la distinguida audiencia qué clase de nulidad es, que tú ya lo señalaste. ¿Cómo podría subsanarse si está muerto? Imposible. Entonces, no hay un supuesto de nulidad relativa en el testamento que se califique de nulo, aunque el testador no lo haya dicho, porque no se puede confirmar, es imprescriptible, lo va a pedir cualquiera, es retroactivo en sus efectos y no hay. Sí. Entonces, sí va a producir un efecto jurídico, la nulidad. ¿Cuál va a ser el principal efecto? La de que se abra la sucesión Abrir intestamentaria. la sucesión legítima. Y no hay Abrir para la dónde sucesión hacerse. legítima. Nomás que él ya se murió. Entonces aquí estamos los parientes y queremos los bienes. Claro. Y resulta que la ley además dice, no. Grados de parientes es esta escala. La señora era concubina, era cónyuge, tiene bienes, no tiene, hijos adoptados, hijos propios, hijos solo de la madre, solo del padre, de ambas líneas. Como decía yo al principio, y tratamos de aclarar, y apenas estamos en la fracción 1, que tiene 3 supuestos diferentes. Ya lo señalaba el maestro Socó. Primero, nuevo testamento. Segundo, el que se otorgó es nulo. Y ahora vamos a otra calamidad del legislador. Dice, o perdió su validez. Sí. El Código Civil de la Ciudad de México es tan absurdo que no considera que la solemnidad sea un elemento esencial cuando la ley le exige. Esto lo tomamos del Código Napoleón, donde ahí se decía, los elementos esenciales son consentimiento y objeto. Y dijeron el Código Napoleón de 1804, y la forma. Cuando México traduce, forma lo lleva a elemento de validez. Entonces aquí hay que ver, para escuchar tu opinión, que pierde su validez cuando en realidad, para que el acto jurídico valga, primero debe existir. Así es. Entonces, el legislador no sabe de la existencia, tú bien lo acabas de decir antes, pues es una inexistencia. Aquí debería producir consecuencias jurídicas y va a producir una. A tu juicio, ¿cuál va la principal que se va a producir si no hubo, si se otorgó es nulo o perdió su validez? ¿Qué va a pasar en la que tú, pues ya se murió, pero la ley habla y dice, pasó todo esto
el siguiente paso es esto, porque no pueden quedarse los bienes subyúdice, quedarse ahí de por vida, que además, en la realidad, eso pasa. Sí, muchas veces no se puede aspirar o disponer libremente de estos bienes, justamente ya sea por las cargas fiscales, porque no se puede acreditar la propiedad, en fin, la problemática que nos encontramos muchas veces muy común en la práctica y que desgraciadamente la gente no se acerca a un especialista, a un experto, para que de alguna manera pueda acelerar este proceso o llevar a cabo todas las formalidades necesarias dentro de la asociación para que pueda disponer libremente de los bienes, ¿no? Simplemente ahí están, los ocupan, pero no pueden disponer de ellos, no los pueden vender, no pueden hacer absolutamente nada más que muchas veces habitar las propiedades. Entonces, ya como lo dijo el licenciado Socop, esas tres hipótesis en las que su voluntad ya no interviene, la suple la ley y dice, hiciste testamento, nulo. Perdió su validez, sucesión legítima. Y no hay más. Como ven ustedes, es una materia que debe reiterarse, repetirse, dialogarla, reflexionar. Algo que nos importa mucho a nosotros es que ustedes, que nos permiten llegar a su hogar, piensen, reflexionen. Estamos en la mejor disposición siempre. Al final del programa les daremos las señas, los domicilios, el teléfono, etcétera, de nuestra asociación jurídica, lo que estamos haciendo, para auxiliarlos si así lo determinan. Ahora, Eduardo, vamos al número 2 romano, que dice como una sola norma, pero tú ya te adelantaste también, porque dice la ley, la herencia legítima se abre cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. ¿Y quién suple su voluntad? La ley. ¿Y qué dice la ley? Que entran, dependiendo del grado de parentesco, los descendientes, los ascendientes, colaterales. Pero, ¿qué va a pasar con esos bienes? ¿Por qué sucesión legítima? Porque el testador no dispuso De todos. directamente de los mismos. Eso es importantísimo. Entonces hay que leer entre líneas y más allá, porque ya tenemos aquí no una o dos, Sí. sino 5 hipótesis diferentes. Si vamos a la fracción tercera, dice, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Aquí, Eduardo, sería muy conveniente escuchar tus doctas palabras, tu experiencia. Para empezar, la definición de condición, cuántas clases hay y dónde viene el orden público a decirle, usted, señor, puso en su testamento que le va a dar los bienes y pasa esto, yo en la ley digo eso no se puede porque va contra todo lo demás. Gracias, doctor. Bueno, en principio, la condición es un mecanismo bajo el cual determinada persona impone una carga para que determinado acto pueda producir consecuencias de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Y para el caso concreto de un testamento. Yo realizo mi testamento, voy a designar como heredero a mi hijo, pero con la condición de que no contraiga matrimonio o de que contraiga matrimonio con determinada persona. Lo realizo ante notario, admiten mi voluntad, se cumplen con todas las formalidades y solemnidades que la ley requiere, y aquí entramos en una problemática primero de distinguir si la condición, qué tipo de condición es, disculpe, es qué tipo de condición, y posteriormente si esa condición que yo le impuse a mi heredero resulta válido o no. En principio, decimos no. La condición de tomar o dejar de tomar estado no se tiene por puesta o no puede tenerse por válida dentro de un testamento. Entonces, la condición ya no aplica. ¿Existe o subsiste la institución de heredero que yo designo o asigno dentro del testamento? Yo creo que no, porque la voluntad del testador tiene que entenderse toda en un mismo sentido, independientemente de
si existen o no determinadas condiciones. ¿Por qué? O cuál es la interpretación que pretendo dar con esto. ¿Qué quiso decir el testador al momento de imponer esta condición? ¿O cuál es la finalidad de imponer esta condición o de designar a determinada persona con esta condición? Entonces, ya entramos en una problemática que de nueva cuenta es importante que sea una persona que tenga conocimiento de las sucesiones la que determine si se puede declarar la nulidad respecto de la institución de heredero en ese determinado supuesto, bajo qué causales se puede demandar esta nulidad y en último caso, quiénes aspirarían a la sucesión determinado de la nulidad de esta institución que yo en determinado momento voy a demandar. Entonces, creo que hay que tener muy presente que las condiciones que se pueden imponer dentro de un testamento tienen que ser válidas y como una cuestión muy personal y una visión muy personal también, creo que disponer o imponer condiciones en un testamento, lejos de mejorar la sucesión y la transmisión de todos mis bienes y derechos cuando yo falte, sería complicar a los herederos. Sería algo que a mi parecer y desde un punto de vista muy personal no es conveniente y no es recomendable plasmarlo dentro de un testamento. Muy bien, pues es docta las palabras de Eduardo Socop en una materia complicada. Para empezar, como él lo señala, en cuanto a la condición, como un concepto en virtud de ser un acontecimiento futuro que impone el testador, que quizá o no se realice, por eso se dice de realización incierta. La ley va a decirnos, hay muchas clases de condiciones. Su naturaleza jurídica es que son elementos accidentales que se pueden agregar a un acto jurídico, pero hay que ver qué clase de condiciones. Ya fue muy explícito el licenciado Socop al hablar, al decir de qué se trata toda esta cuestión. Entonces, si bien, como él lo señala, aquí, Eduardo, salvo tu mejor opinión, sobre todo por tu experiencia de los años que has trabajado en la materia notarial, el notario tiene ahí una obligación de asesorar desde el punto de vista jurídico al testador, o él no puede orientar o decir, mire, si usted quiere poner una condición de que su hijo tenga, después que se case, cuates, y entonces ya le va a o gemelos para tener la herencia, en este caso, ¿hasta dónde? Porque la presunción, salvo prueba en contrario, es que ellos, los notarios, nos van a orientar para que el testamento no tenga ningún problema. Claro. Bueno, aquí creo que en principio el notario tiene que manejarse con mucha cautela al momento de recibir la voluntad de la persona que está realizando el testamento. Y derivado de esto, si bien resulta que es un asesor jurídico y en especial para el tema sucesorio, también no le puede imponer o no permitir el que él Pero digamos realice que, o plasme su no voluntad. le imponga, sino que le enseñe, que le diga, o no puede ir el notario más allá, se lo impide la ley notarial o lo que sea, porque, bueno, yo soy el notario, soy el experto, y el señor quiere hacer cosas que el testamento va finalmente a ser nulo. Habría que ver un aspecto muy subjetivo. ¿Cuál fue la intención del testador cuando deja una condición imposible de cumplir? Que esa persona, según él, no sea su heredero, o que venga el orden público y diga, este testador no sabe lo que hizo. Ninguna persona puede quedar en el mar media hora sin un aparato para respirar. Sí. Entonces, ¿cuál fue la intención? El que ¿Nombrar no el puede. heredero o que la ley diga se tiene por opuesto? Y que no quería que esa persona fuera su heredero legatario, ¿no? Digo, Si esa era la intención del testador, pero viene la ley y dice si eres. se tiene por no puesta o sí, Sí. o se acepta. No, se tiene por no puesta, pero digo, y para el caso específico, si yo estoy imponiendo este tipo de condiciones a un hijo,
Entonces, el testador no quiere, pero la ley sí, porque estamos hablando de mi descendiente directo que por sucesión legítima aspira a el patrimonio que yo estoy dejando dentro de esta Pero sucesión. como lo acabamos de señalar, si ese testamento ya no va a producir efectos jurídicos, pues va a ser sucesión legítima y el hijo Sí, va a entrar con la bola. sí, sí, sí. Entonces, como ustedes ven, y nada más cogimos un renglón, 3 palabras, 3 hipótesis. Y nosotros, bueno, pues somos estudiosos, somos estudiantes de esta materia, tenemos deficiencias, defectos, no sabemos todo lo que hay que saber, estudiamos todos los días y por eso a ustedes les transmitimos dentro de esas limitaciones nuestros conocimientos, los invitamos a reflexionar, a leer esto que finalmente dice el número 4 para terminar con este programa, dice, cuando el heredero muere antes del testador. Entonces, hizo el testamento, es su heredero único de todo, es un joven atrevido, de motocicleta, de reportes duros, etcétera, y muere antes que el papá. ¿Qué va a ocurrir? Se abre la sucesión legítima también, justamente porque la persona que fue designada o asignada como heredero ya no vive. Entonces entra la voluntad de la ley con las sucesiones. Entonces, otra hipótesis más que hay que agregar y que ya superamos el número 4 del artículo, donde el legislador se le hace fácil ponerlas como si fueran el 1 a 2, 3, 4, 5 y ya. Y están perfectamente equivocados. Yo recuerdo el siglo pasado, cuando yo ya era maestro en la facultad, tengo 57 años de cátedra ininterrumpida. En 1980 escribí en uno de mis libros que se llama ¿Qué es el derecho familiar? Un artículo que en la Facultad de Derecho de ese tiempo fue un escándalo, porque yo lo hice público. Y la conferencia fue el Distrito Federal, en el artículo 267, regula 50 causales para divorciarse. Y el auditorio en el aula Payares, no, se alzaban todos la mano y quietos decían, ¿qué le pasa a este señor profesor de la facultad? ¿Cómo 50 causales? Entonces dijo, pues que nos explique. Como estamos ahorita aquí, fíjense bien, estamos todavía en el número 4 romano, del artículo 1599. ¿Cuántas razones, cuántas hipótesis jurídicas tenemos para que se abra la sucesión legítima? Si nada más leemos el artículo, los 4, vamos a decir, hay 4 formas de que proceda la sucesión legítima. Y todavía no terminamos. Entonces, repito la anécdota, hice una disección, como la que estamos haciendo ahora, artículo por artículo, y cuando les leí uno que decía, es causa de divorcio el uso de las drogas enervantes, punto y coma, el alcoholismo, punto y coma, y la impotencia incurable para la cópula. Y decían, pues es la fracción 7. Y demandaban y decían, demando el divorcio por la fracción 7. Al juez le llegaba esto y el juez también decía, la 7, pues no me está dando elementos para acreditarla. Claro. Pero venía la otra parte, el abogado contrario, y decía, no solamente no es esta la hipótesis, sino el señor es responsable de la fracción 13. ¿Y la fracción 13 qué decía? Es causal de divorcio la violencia, las amenazas graves, daba 4, y entonces el que contestaba la demanda decía, no, la causal es esta. Y el juez decía,
que no sabía que había 7 causales y decía, ni el actor probó su acción, ni el demandado su excepción, se van a vivir otra vez a su casa juntos y se dejan de estos conflictos. Sí. Entonces, distinguida teleaudiencia, para terminar, esta fracción, cuando el heredero muere antes del testador, es una, pero resulta que el testador ya se murió y el heredero está vivo. Entonces dice la ley, repudia la herencia. Vamos a oír la palabra sabia del maestro Zukov. ¿Qué significa repudiar, Eduardo? ¿Qué significa yo soy el heredero, estoy ahí, no hay ningún problema y repudio? Gracias, doctor. Bueno, para efectos prácticos es no quiero. Me dejan algo, lo repudio o no lo quiero. No acepto la condición, no acepto la carga, no acepto el incremento a mi patrimonio, no quiero lo que me está dejando el testado. Y entonces, ¿qué Se pasa? abre nuevamente la sucesión legítima por falta Otro de... supuesto de abrir la sucesión legítima. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero la herencia. Pero si el notario lo orientó correctamente o si él tiene dudas, pudo haber nombrado un... Heredero sustituto para el caso Y de que entonces, ¿qué sigue. pasaría? Ya Ya no no hay es sucesión sucesión legítima. legítima porque se respeta la voluntad del testador. Entonces, si él nombró a un sustituto, dice, Juan no quiso, pero aquí está Pedro que sí hace. ¿Sí? Pero sigue diciendo más hipótesis. La ley dice, repudia la herencia o, y aquí viene una bomba, o es incapaz de heredar. ¿Qué significa la incapacidad? Para hablar de goce, de ejercicio, la capacidad de goce y de ejercicio, la discapacidad, y aquí la ley dice, es incapaz de heredar. O sea, ¿cuándo va a ser incapaz de heredar? ¿Qué dice la ley? Sí, ¿no? Es la verdad complicado, incapacidad respecto de qué. La verdad Porque no aquí, mi termino querido Eduardo, de entender. tenemos que partir de la regla de que todos somos capaces de heredar. Claro, Pero ¿cuándo no? sí, Si, por ejemplo, dice la ley, si el heredero presentó una denuncia penal contra el presente heredero, su papá, aunque no la haya seguido y se demuestra, no le permite heredar. Entonces la ley, por eso dijimos, es tan compleja y complicada. Hay que saber civil, familiar, fiscal, constitucional, y si se tratara de un testamento agrario, no, pues le sumamos una materia más todavía en la que todavía tenemos que está, ¿no? tener conocimiento. Pero a esto todavía hay que agregar que dice la ley, incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Todos estos casos son graves, pero se nombró sustituto. Ahora le pregunto al maestro Sokov, va a parecer como un juego de palabras, pero no es. ¿Puede el testamento tener sustituto del sustituto? Sí, claro. A ver, explícanos eso. Claro que sí, doctor. ¿Por qué? Porque yo puedo designar a mi heredero en primer lugar, a falta de este heredero voy a designar un sustituto y a su vez, a falta de este heredero sustituto, yo puedo designar un tercero, un cuarto, un quinto, en el orden que yo como testador disponga. Y no solamente una persona, puedo determinar un porcentaje o una parte de la herencia para una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Entonces, ¿qué lo constituye como un sustituto real? El hecho de que la persona que se encontraba antes de él en el orden que designe el testador al momento de hacer el testamento, repudie, no pueda o sea incapaz de adquirir la parte de la herencia que se le está dejando
Perdón, doctor, que se le está dejando. Bueno, como ven ustedes, ya el tiempo se nos agota y hemos dedicado con la experticia, la experiencia de Eduardo Sokop a dar respuestas a una problemática tan grave como es la sucesión legítima. Antes de despedirnos de ustedes y dar las gracias al maestro Sokop, quisiéramos comunicarles algo importante para la distinguida teleaudiencia y para nosotros que estamos siempre en la mejor disposición para servirles. Hemos constituido una asociación de 4 abogados. Es un despacho especializado en cuestiones de derecho familiar, civil, tenemos cuestiones de sociedades, materia fiscal y damos obviamente la asesoría y todo esto. Voy a darles a ustedes los datos. Estamos ubicados en el World Trade Center, en la delegación Benito Juárez. Se ubica en la calle Montecito, número 38, y estamos en el edificio, en el piso 25, en la oficina número 15, es en la delegación Benito Juárez, y de una vez le diría yo al maestro Sokop, porque él es uno de los 4 abogados que tenemos el privilegio que esté con nosotros en esta oficina, más mi hijo Rolando Huitrón Roy, que además es de todo esto quien nos hace el favor de filmar, de dirigir todo esto por su experiencia en toda la cuestión digital, y el maestro Marco Antonio Ramírez González, que ya lo han visto también en estos programas, y que los 4 hemos tomado esa decisión que ha sido muy importante para asesorar en estas materias a muchas personas. Entonces, Eduardo, ¿quieres decir algo más, agregar sobre nuestras materias, de lo que hacemos y los teléfonos? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y todo lo demás. Bueno, creo el punto que tocamos el día de hoy es importantísimo, muy importante contar con una asesoría adecuada, porque si no, por experiencia lo hemos visto, doctor, las sucesiones pueden durar años, pueden ser sucesiones de 20, 30 años, en donde muchas veces los bienes que deje el testador dejan de existir y sigue habiendo problemas en los juzgados. ¿Qué materias manejamos independientemente de la cuestión sucesoria? Derecho mercantil, derecho fiscal, amparo, en varias materias, dependiendo de la problemática que ustedes nos expongan, nosotros con muchísimo gusto podemos bien brindarles la asesoría o canalizarlos con el especialista en determinado cual materia. Los teléfonos para los cuales estamos a sus órdenes sería el 5590, disculpen, doctor, perdón, 55, lo repito, 5590 39 97 53, así como en el correo electrónico info@huitron.mx. Doctor, no me queda más que agradecerle nuevamente por haber dejado compartir este espacio. No dejo de aprender y de sorprenderme de la calidad de maestro que ha sido y una excelente persona además, doctor. Le agradezco muchísimo. Gracias, doctor. Bueno, como ven ustedes, esta familia de estos 4 abogados siempre está en la mejor disposición. Ahí están los teléfonos a sus órdenes y pronto volveremos sobre esta materia con el maestro Marco Antonio Ramírez González, con el propio Eduardo Sokop y otras distinguidas personalidades que nos van a honrar con su presencia. Muchas gracias por su atención, gracias Eduardo por tu tiempo. Gracias. Y los veremos el próximo programa. Y les recordamos uno de los lemas que tenemos siempre presente. Lo mejor de nuestra vida está por venir.